Chicos, hoy no hay saludos. ¿Qué? ¿Cómo que no? El día de hoy solo hay mentadas de madre, así que iremos al grano con el tema, porque, por culpa de un pendejo que tengo encerrado en el sótano, esto quedará únicamente con el marco teórico y las aplicaciones. No me enrollo más y vamos a lo que es la ley de Faraday. En primera, Michael Faraday realizó en 1831 los primeros experimentos sobre los efectos de los campos magnéticos que varían en el tiempo. Sea un campo electromagnético cuando el campo magnético de una bobina se modifica al empujar una barra magnética dentro o fuera de la bobina. Los campos electromagnéticos de signos opuestos se producen por el movimiento en direcciones opuestas, y las direcciones de los campos electromagnéticos también se invierten al invertir los polos de la barra magnética. Y, además, mientras más rápido sea el movimiento, mayor será el campo electromagnético, y no existe campo electromagnético cuando el imán esté inmóvil con respecto a la bobina. Faraday también descubrió que se puede producir el mismo efecto usando dos circuitos. Una corriente cambiante en un circuito induce una corriente en un segundo circuito cercano. Por ejemplo, cuando el interruptor está cerrado en el primer circuito, la aguja del amperímetro del segundo circuito se desvía momentáneamente, indicando que se ha inducido un pico de corriente de corta duración en ese circuito. La aguja del amperímetro vuelve repentinamente a su posición original, donde permanece. Pero, si ahora se abre repentinamente el interruptor del primer circuito, se observa que en el segundo circuito hay otro pico de corriente de corta duración en el sentido contrario al de la anterior medición. Faraday se dio cuenta de que, en ambos experimentos, una corriente fluía en el circuito que contenía el amperímetro solo cuando el campo magnético en la región ocupada por el circuito está cambiando. Al mover el imán, cambiaba la intensidad de su campo magnético en el bucle, y al conectar o desconectar la corriente en el primer circuito, cambiaba la intensidad del campo magnético del segundo circuito. Faraday pudo finalmente interpretar estos y todos los demás experimentos con campos magnéticos, que varían con el tiempo, en términos de una ley conocida como la propia ley de Faraday, la cual decía que el campo magnético inducido es el cambio negativo en el flujo magnético por unidad de tiempo. Cualquier cambio en el campo magnético o en la orientación del área de la bobina con respecto al campo magnético induce un voltaje. El flujo magnético es una medida de la cantidad de líneas de campo magnético que atraviesa una superficie determinada. Esta definición es similar al flujo eléctrico estudiado anteriormente, es decir que el flujo magnético es igual a la integral que va desde la superficie del producto punto entre el vector del campo magnético y el ángulo entre el área unitaria por el diferencial del área. Entonces el campo electromagnético inducido, el voltaje generado por un conductor o bobina que se mueve en un campo magnético, es igual a la negativa del diferencial con respecto a t de la integral que va desde la superficie del producto punto entre el vector del campo magnético y el ángulo entre el área unitaria por el diferencial del área, lo cual es lo mismo que la negativa del diferencial del flujo magnético con respecto a t. Una cosa a tener en cuenta es que el signo negativo describe la dirección en la que el campo electromagnético inducido conduce la corriente alrededor de un circuito. Sin embargo, esa dirección se determina más fácilmente con una regla conocida como la ley de Lenz, de la cual no hablaremos en breve, puesto que lo dejaremos para un especial de Navidad, junto con las aplicaciones de las leyes de Kirchhoff. Ahora bien, el flujo magnético es la cantidad de líneas de campo magnético que atraviesan una superficie definida por el vector de área unitaria. Si el ángulo entre el área unitaria y el vector del campo magnético son paralelos o antiparalelos, como se muestra en el diagrama, el flujo magnético es el mayor valor posible dados los valores de área y campo magnético. Otra cosa es que en el ejemplo de la izquierda se representa un circuito el cual tiene una superficie arbitraria llamada S la que limita, siendo a su vez que esta es una superficie abierta. Puede demostrar que cualquier superficie abierta delimitada por el circuito en cuestión puede utilizarse para evaluar el flujo magnético. Siendo que, por ejemplo, el flujo magnético es el mismo para todas las superficies arbitrarias en el ejemplo de la derecha. La unidad con la que se representa el flujo magnético en una superficie es el Weber, el cual es equivalente a teslas por metros cuadrados, o para más fácil, un Weber es igual a volts por segundo. En ocasiones, la unidad de campo magnético se expresa en Webers por metro cuadrado en lugar de teslas, basándose en esta definición.
En muchas aplicaciones prácticas, el circuito de interés consiste en un número de vueltas apretadas. Cada vuelta experimenta el mismo flujo magnético. Por lo tanto, el flujo magnético neto a través de los circuitos es n veces el flujo a través de una vuelta, por lo que la ley de Faraday se escribe como la negativa del diferencial con respecto a t del número de vueltas por el flujo magnético, o lo que es lo mismo, la negativa del número de vueltas por el diferencial del flujo magnético con respecto a t. Ahora, vamos a poner en práctica lo que aprendimos. Supongamos que tenemos una bobina cuadrada como la que se muestra en pantalla, la cual cada lado mide alrededor de 0.25 metros, y con un número de vueltas de cable de 200. La resistencia de la bobina es de 5 ohms. La bobina se encuentra en un campo magnético uniforme el cual se dirige perpendicularmente a la cara de la bobina cuya magnitud disminuye a una velocidad de menos 0.040 teslas sobre segundos. Lo que nos pide aquí es la magnitud del campo electromagnético inducido en la bobina y la corriente que circula por la bobina. Hay que tomar en cuenta que el vector de área o dirección es perpendicular al área que cubre el bucle. Elegiremos que esto apunte hacia abajo para que el vector del campo magnético sea paralelo al vector del área unitaria y que el flujo se convierta en la multiplicación del campo magnético por el área. El área del bucle no cambia en el tiempo, por lo que se puede eliminar de la derivada temporal, dejando el campo magnético como la única cantidad que varía en el tiempo. Por último, podemos aplicar la ley de Ohm una vez conocido el campo electromagnético inducido para calcular la corriente en el bucle. Por lo tanto, el flujo magnético es igual al vector del campo magnético por el área, en este caso lado al cuadrado, por lo que podemos calcular la magnitud del campo electromagnético a partir de la ley de Faraday, lo cual nos quedaría como 200 por 0.25 al cuadrado por 0.040 teslas sobre segundos, que es lo mismo a 0.5 volts. Para la magnitud de la corriente inducida, simplemente calculamos la magnitud del campo electromagnético entre la resistencia y nos quedaría una corriente de 0.10 amperes. Bueno chicos, ya saben, si quieren el especial de Navidad háganmelo saber. Siento mucho si este video quedó un poco seco, pero la verdad sí me esforcé en meterlo todo en tan solo 2 días. Eso sería todo, que la pasen bonito, mucho gusto, lávense la cola y hasta luego.